Bueno, eh, estamos en el tema de los deberes de los padres. Como les he comentado en otra... déjenme prender esto, empezar la grabación. Ya, listo. Seguimos con los problemas técnicos, pero bueno. Como les he comentado, hemos tenido la inquietud acerca de la importancia de estudiar acerca de esta parte que creo que ha sido muy olvidada por muchos hogares cristianos, que es la devoción familiar. La devoción familiar nos prepara, como lo veíamos, para la devoción corporativa, esto es en la iglesia, y nos prepara también para poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Y dentro de este tema estamos justamente analizando el libro, pequeño libreto que se llama booklet, folleto, que le llaman de J.C. Ryle, los deberes de los padres. En la ocasión anterior, acerca de este tema, les di una pequeña introducción acerca de J.C. Ryle y voy a hacer un breve repaso de lo que vimos. Hablamos de la importancia que tiene en la sociedad, en el mundo, el poder preparar a nuestros hijos o a los hijos de cada hogar en los caminos del Señor. La enseñanza, la educación no son suficientes. El mejor ejemplo creo que es la sociedad alemana que dio lugar al nazismo, porque era una sociedad sumamente preparada, sumamente educada, pero evidentemente sin valores reales y eternos. Si bien Proverbios 22:6, que lo leo nada más de referencia, al rato llegamos a este punto, vamos a volverlo a tomar, nada más quiero leerlo para podernos ubicar en este tema. Proverbios 22:6 enseña lo siguiente. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Analizábamos que esto no es una promesa de salvación, porque la salvación es por gracia, no por obras. Pero sin duda el hecho de poder instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor va a dar fruto en su vida. Va a ser una vida en la que sin duda van a traer, si lo hacemos por la gracia del Señor correctamente, traerán la Biblia y sabrán y memorizarán la palabra de Dios. Veíamos el ejemplo de John Newton, que escribió Sublime Gracia, y derivado de ello lo que empezamos a hacer es empezamos a ver algunas recomendaciones que da J.C. Ryle acerca de los deberes de los padres para justamente la instrucción de los hijos. Partíamos del punto de entender que justamente todos nacemos con el pecado original y por ende rebeldes. Necesitamos de la corrección, necesitamos de la dirección de los padres. De lo contrario, somos dejados a nuestros impulsos y por ende al pecado y a la destrucción propia. Finalmente también como segundo punto veíamos la importancia de instruir a nuestros hijos con ternura, con afecto, con paciencia. Vamos a lograr mucho más haciéndolo con amor, con la gracia, con la misma gracia que Dios nos ha tratado a todos nosotros, que nos ha corregido, que nos ha instruido, que nos ha llevado a sus caminos, haciéndolo con nuestros hijos. La severidad y la dureza va a producir frialdad o frivolidad y rechazo en nuestros hijos. Entonces tenemos que orar mucho para ser pacientes, para poderlo hacer correctamente, para tener ese amor, esa paciencia, esa gracia para poderlos instruir. Incluso poníamos el ejemplo de el hijo de Saúl, Jonatán, como él, siendo amigo de David, terminó desobedeciendo a su papá, justamente viendo la severidad con la que su papá actuó. ¿Ok? Básicamente, esos son los dos primeros deberes que repasamos en el primer estudio de esta sección del libro, del folleto de J.C. Ryle.
y hoy, si Dios nos lo permite, vamos a ver un par más. Si acaso uno tercero, pero no creo la verdad que lleguemos. El tercero, instruir a sus hijos con la permanente convicción de que mucho depende de nosotros. Sabemos, hermanos, que si hoy tenemos una Biblia enfrente de nosotros, si hoy oramos, si hoy hemos sido movidos por Dios de alguna u otra forma a venir y a escuchar un poco más de su palabra, es gracia. Pero eso, la gracia y la soberanía de Dios no excluyen en absoluto la responsabilidad del hombre. Sepamos que es gracia lo que nos mueve, sepamos que es gracia la que va a llevar a nuestros hijos a conocer de Dios, y esa es su voluntad, pero también sepamos que somos responsables. La gracia es el más fuerte de todos los principios. Cuando nosotros vemos, sobre todo en aquellos que fuimos salvados por el Señor ya en una vida adulta, ya después de haber cometido muchos errores en nuestras vidas, habiendo cometido muchos pecados y viviendo muchas consecuencias de nuestros pecados, podemos ver la importancia y la fuerza de la gracia. ¿Cómo podemos entender que un borracho, un depravado, hasta violadores, asesinos, han sido salvados justamente por el poder de la gracia de Dios? Si recuerdan, hace unas semanas, en el mes de mayo, yo les envié una pequeña reflexión de George Whitefield. Esta reflexión decía: no podemos cambiar nuestro corazón más de lo que podemos voltear el mundo alrededor. Es decir, no podemos hacer nada si no es por la gracia de Dios. Cristo dice, fuera de mí o separados de mí, nada podéis hacer. Y es una realidad que nosotros debemos entender. Dice Jeremías, acompáñenme a Jeremías 13:23. Jeremías 13:23. Dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Son dos preguntas retóricas que está haciendo el profeta por inspiración del Espíritu Santo, y la respuesta es no. El etíope no puede mudar su piel, el leopardo no puede quitarse las manchas. De la misma forma, nosotros no podemos quitar el pecado que hay en nuestro corazón. Necesitamos de la gracia de Dios. Dios, conociendo esta condición de nuestro corazón que veíamos en el primer estudio de este tema, justamente ha hecho todo enviando a su Hijo, actuando por gracia para poder hacer ese cambio. Acompáñenme a Ezequiel 36, versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios en su poder, en su gracia, que hace lo que es necesario, lo que nosotros no podemos hacer, el nuevo nacimiento, para que entonces podamos ir a los pies de Cristo, arrepentirnos y servirle. La gracia de Dios no es un permiso para pecar, la gracia de Dios es el poder de Dios para poderle servir. ¿Queda claro? Entonces, esta es una realidad de la que debemos partir. Necesitamos la gracia de Dios para obrar. No obstante ello, debemos de entender que mucho depende de nosotros. Así como existe la gracia, que es la gracia que nos va a transformar, la gracia que va a hacer la diferencia cambiando nuestros corazones, como lo profetizó Ezequiel, y como lo hemos repasado en los otros estudios hablando acerca del nuevo nacimiento, también hay una fuerza muy importante dentro de nosotros, de la cual hablábamos en el estudio anterior, y es que la naturaleza, esa naturaleza pecadora que hay en nosotros, no deja de ser muy fuerte. Hay una lucha en nuestra naturaleza caída en contra del reino de Dios. Acompáñenme a Génesis 6, por favor.
Génesis 6, versículos 1 a 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las naciones, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué contexto estamos? Veamos lo pronto que estamos en la creación. Acababa de Dios crear todo, vino la caída, vino el asesinato de Caín a Abel, y inmediatamente se multiplicó la maldad. Se multiplicó y decidió Dios traer juicio. Esa era la condición. Vio Dios que esa era la naturaleza caída del hombre y determinó destruirlo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo salvó al hombre? Con Noé, a través del arca. Que sabemos, lo hemos explicado, y si no en algún otro momento, si Dios quiere, lo podremos explicar con más detalle, pero veremos que justamente es una prefiguración de lo que vendría a ser Cristo. Cristo nos guarda, nos cuida de la destrucción, del juicio que hace Dios al resto del mundo. Es eso lo que hizo Dios, pero vemos el corazón del hombre, esa naturaleza en el corazón del hombre caído que todos traemos de nacimiento y que nos lleva a pecar. Hay esa lucha constante y debemos de entender que mientras la naturaleza del hombre está y está dispuesta a pecar, también hay una disposición acerca de dejar de que solo la gracia nos va a salvar. Denme un segundo, por favor. Disculpen la interrupción. Entonces, vemos esta lucha. Además de eso, de la gracia salvadora, que es la que hemos estado hablando y que es infinitamente más poderosa, sin duda, que nuestra propia naturaleza pecaminosa, hay una gracia común que Dios ha dado a todos los seres humanos. Y esa gracia común también se refleja en la educación que como padres le damos a nuestros hijos. Los primeros hábitos que nosotros instruimos a nuestros hijos significan una parte muy importante en el crecimiento de cada uno de ellos. Si lo hacemos bajo los principios bíblicos, con la instrucción bíblica, va a tener un impacto mucho más fuerte, porque es Dios quien nos conoce y que nos ha dado la solución, nos ha dado la realidad de lo que podemos percibir de la condición de nuestro corazón, que hace justamente posible lo que necesitamos nosotros: la disciplina, la instrucción, todo lo que es necesario para corregir nuestros caminos. Nuestro carácter toma una forma, un molde que impregna mucho en nuestro ser y que parte mucho de los primeros años de vida que tenemos. No es determinante, no, lo hemos visto, la gracia nos puede salvar, pero ese impacto que hagamos en nuestros hijos desde pequeños, va a impactar en el resto de su vida. Dependemos en gran medida de lo que nos crían. Muchas veces vemos en nuestros propios hijos reflejos de nosotros mismos, gustos, expresiones, reacciones, lenguajes. Como niños nos contagiamos de los modales y de las conductas y del pensar de nuestros papás. Solo el tiempo podrá mostrar lo que debemos a nuestras primeras impresiones, cuán impactados
seremos en un futuro. Cuántas cosas en nosotros podrán ser germinadas de las semillas que nos fueron dadas. Pero ojo, todo esto que sucede en la infancia de los hijos es un arreglo misericordioso de Dios. Y esto es una bendición que Dios nos da como padres, porque le da a los hijos, a los pequeños, mentes que son impresionables. Son arcilla húmeda en nuestras manos para poderlos moldear. Y es algo que nosotros debemos de preguntarnos si quién queremos que lo moldee. Nosotros bajo los principios bíblicos, bajo la cobertura de Dios, o dejándoselos al mundo, dejándoselas a una tablet, a un celular, a la televisión, con todos los desvalores que el mundo acarrea. Ya lo veremos más adelante. El mundo es enemigo de Dios y no lo podemos negar. Pero Dios nos ha dado esa bendición que en las mentes de nuestros pequeños son mentes moldeables, como dice Ray, como arcilla húmeda que podemos moldear. Les da al comienzo de la vida una disposición de creer lo que nosotros les decimos, de creer que es bueno lo que nosotros le enseñamos que es bueno y que es malo aquello lo que es malo. Es de ahí la importancia de que nosotros mismos estemos en un contacto constante con la palabra de Dios, con los medios de gracia que Dios nos ha dado, para que primero nuestra propia mente, nuestro propio corazón estén impactados, inmersos en la verdad bíblica, y así podamos enseñárselas a nuestros hijos. Sin duda, no es una cuestión nada más de enseñar en la mente, se trata de vivirlo. Porque lo que podemos enseñar con nuestra boca lo podemos destruir con nuestro testimonio. Tengamos cuidado de eso. Pero esa bendición, esa es una bendición que Dios da no solo a los hijos de los creyentes, lo da a todo niño, a todo pequeño que ha nacido en esta tierra. Esa mente dispuesta a creer lo que los papás les dicen. Por eso da mucha tristeza ver cómo hay papás que les juegan bromas pesadas a sus hijos, lo graban y lo suben a las redes, y es una burla y todo por ganarse un like. No saben el daño que les están haciendo. ¿Cuántos les enseñan acerca de seres ficticios en las fiestas navideñas o a principios de año? Y cuando se dan cuenta que no existen, ¿qué es lo que sucede? Van a dudar de todo aquello que les ha enseñado sus papás. La moldeabilidad que tienen, o la maleabilidad, mejor dicho, de las mentes de nuestros hijos es una bendición que Dios nos ha dado. Como dice Ray, en suma, una oportunidad preciosa de hacerles bien. Asegurémonos de no descuidar o desaprovechar esta oportunidad. Hoy, tristemente, hay muchos niños que han crecido, pero no han madurado. Yo he escuchado a muchos pastores que en las iglesias escuchan las quejas de las hermanas jóvenes diciendo que no encuentran con quién casarse, porque los jóvenes que se dicen creyentes son jóvenes que se la viven jugando videojuegos, que no ven hacia futuro, que su mayor visión es poder satisfacerse. Entonces vemos a niños criando a niños. Preparémonos, conozcámonos y enseñemos a nuestros hijos acerca de Dios. Es importante que nosotros estemos debidamente preparados. ¿Cuándo vamos a estar preparados? Nunca. Es un ejercicio continuo de arrepentimiento, de conocer a Dios, de crecer en la gracia del Señor, en la gracia y el conocimiento del Señor. Pero justamente necesitamos esa bendición de Dios para poder seguir adelante. Acompáñenme a Mateo 15, versículo 14. Mateo 15, versículo 14. Cuando nosotros vemos a esos niños guiados por niños, pero también
por padres que descuidan esta labor tan importante de instruirlos en los caminos del Señor, podemos recordar estas palabras de Jesús. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Habla justamente de los malos maestros que tenía el pueblo de Israel. Pero sin duda se aplica hoy. Si nosotros no nos preparamos, si nosotros no estamos en continuo en ese ejercicio constante de buscar a Dios, no vamos a ser diferentes de esos ciegos guiando a ciegos, porque ellos son niños, necesitan de nosotros. ¿Qué tiempo dedicamos no solo a su instrucción, sino a nuestra propia instrucción en los caminos del Señor? Dice J.C. Ryle, cuídese de ese miserable error en que han caído algunos, que los padres no pueden hacer nada por sus hijos, que no se los debe molestar, que se debe esperar la gracia y estar quietos. Eso es una falsedad. Hoy el mundo, ustedes fíjense, uno de los grandes engaños que la educación moderna tiene es que se cree que los niños nacen buenos o como una hoja en blanco y que la diferencia es la educación. Y eso no es cierto. Cualquier padre que haya tenido pequeños a su cargo sabrá cómo la envidia, el odio, el narcisismo están en los corazones de los hijos porque quieren todo para sí y solo quieren satisfacer sus deseos. La realidad es que nacemos con el pecado original y eso nos va a llevar a la perdición. Y no nos equivoquemos, no hay educación neutra. La educación secular está impregnada de dogmas, está impregnada los dogmas son verdades que se dan por ciertas y no se cuestionan. Una de ellas es esa, creer que los niños nacen buenos. ¿Ok? Entonces, cuidémonos de aquellos engaños. El mundo está ansioso de ver destruidos a nuestros hijos. Por eso el ataque constante con las ideologías de género, con las ideologías de marxismo cultural que los hacen creer que son opresores. Hace poco, no me acuerdo si lo publiqué en el grupo de Palabra, Verdad y Vida, lo publiqué en mis redes sin duda, acerca de esta reflexión que hacía un hermano que se llama Samuel Seix, y decía que un padre le comentó que sus pequeños estaban siendo adoctrinados por una corriente intelectual que perdura mucho ahorita en Estados Unidos, que se llama Critical Race Theory, o teoría crítica del racismo, en donde, si ustedes supieron y están un poco involucrados en las noticias, pudieron ver cómo hay un movimiento de Black Lives Matter o las vidas negras importan, y todo este movimiento y estas violentas riots, revueltas en las calles se presentaron en Estados Unidos, y todo esto lo están usando. Entonces este hermano reflexionaba en algo que le decía a este padre de familia, y le decía que sus hijos, esos pequeños que antes no veían colores de piel en sus compañeros, hoy ya los veían terriblemente adoctrinados. Y es una tristeza ver padres totalmente dejados por lo que les han enseñado los medios y totalmente adoctrinados. Tengamos cuidado, cuidemos a nuestros hijos. El diablo se regocija de ver este razonamiento porque ve a pequeños dejados a lo que el mundo les enseña y se aprovecha de ello. Ya veremos, primero Dios, en el siguiente estudio del conocimiento de Dios, que estamos hablando de Dios veraz, veremos cómo el padre de mentira es Satanás y cómo usa las mentiras para destruirse. Entonces, no descuidemos a nuestros hijos. Nuestros hijos, Dios nos los ha dado, y Dios nos los ha dado para que los criemos en sus caminos. Acompáñenme a Lucas 13:34. Vamos a leer desde el 1. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar.
Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué contexto estamos? Evidentemente Jesús está contrariando toda la religión farisaica, anquilosada que tenían los judíos, y ellos se ven afectados. Entonces, evidentemente, quieren deshacerse de Jesús. Y una de las formas que querían era que dejara de predicar, que tuviera miedo y dejara de su ministerio. Jesús dice: no, yo tengo que acabar la obra a la que vine a hacer. Pero fíjense en esta reflexión que hace. Versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué es lo que sucede? Jesucristo se duele de esta realidad. Se duele de la realidad de un pueblo al que buscó enseñar a través no solo de su ministerio, sino desde el llamado de Abraham, con los profetas, con la ley. Buscó instruirlo para que cuidaran a sus hijos, a todo ese pueblo que él habría de rescatar. Y ellos le rechazaron los profetas, rechazaron los apóstoles, rechazaron toda la palabra de Dios. Dios les mandó eso para cuidarlos y lo rechazaron. Bueno, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hoy, en la soberanía de Dios, Dios nos ha dado a nuestros hijos para que les seamos como profetas, para que les seamos como instructores, maestros de la palabra de Dios. Cuidemos a nuestros hijos. Insisto y reitero, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. Nosotros no podemos hacer eso. No es por voluntad del hombre, sino por voluntad de Dios. Pero recordemos, y por eso lo leí al inicio del repaso el día de hoy. Proverbios 22:6. Es un mandato. No es más que una promesa, es un mandato a nosotros. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hagamos caso. Dice J.C. Ryle: Dios nunca ha dado al hombre un mandato sin darle la gracia para cumplirlo. Dios nos ha dado el mandato, nos ha dado la gracia, nos ha dado los instrumentos. No necesitas un título, no necesitas una maestría. Dios nos ha dado todo para poderlos instruir. Tenemos una Biblia, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos para hacerlo. Nuestro deber no es de quedarnos cruzados y discutir, sino marchar hacia adelante y obedecer. Eso es lo que tenemos que hacer. No ver si vamos a ver frutos, no ponernos a cuestionar, sino obedecer. Y finalmente, cuando llegue el final, hermanos, créanlo, diremos como Jesús nos enseñó: siervos inútiles somos. Apenas nos ha dado los elementos y todos los días fallamos. Pidamos gracia, pidamos la ayuda de Dios, pero no descuidemos a nuestros hijos. Acordémonos de algo, sin duda, es la gracia de Dios, y solo la gracia de Dios la que los hará nacer de nuevo. Juan 1:12-13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Será la mano de Dios la que los haga, pero en la medida de lo posible y por la gracia y la misericordia de Dios, hagamos aquello que está en nuestras manos. La senda de la obediencia es la manera como nos da su bendición. Hagamos lo que esté en nosotros, ¿ok? Dice este autor: tenemos que sencillamente hacer lo que los siervos fueron ordenados a hacer en la fiesta de la boda de Canaán: llenar las vasijas con agua, y podemos dejar sin titubear que el Señor convierta el agua en vino.
¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Simple y sencillamente poner el agua. No preguntar cómo iba a convertir en vino, cómo iba a ayudar a la fiesta. No. Nosotros está a hacer lo que humanamente estamos llamados a hacer, que es instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor. Somos responsables de ellos y necesitamos llevarlos. ¿Queda claro? ¿Dudas? Entonces, esa es la tercera recomendación que nos hace este hermano. Vamos a la cuarta. Sin duda nos vamos a quedar muy callados, vamos a ayudarnos. No sé si la traducción es mala, pero así titula esta sección el autor. Instruya con este pensamiento continuamente ante sus ojos que el alma de su hijo es lo primero a considerar. ¿De qué está hablando? Que lo que primero tenemos que tener en mente es el alma de nuestros hijos, es la eternidad. Son sin duda preciosos estos pequeños a nuestros ojos, pero de verdad, hermanos, si los amamos, si de verdad decimos amar a nuestros hijos, debemos de pensar frecuentemente en sus almas. Nada debe de interesarnos tanto como sus intereses eternos. Si vivimos esta vida viendo las cosas terrenales, viendo su educación secular, viendo cómo van a triunfar en la vida, vamos a fracasar como padres. El mundo va a pasar. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer desde el 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si recuerdan cuando hablamos acerca de la eternidad, justamente referimos a este punto. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados y se fundirán? Hermanos, este mundo es desechable. Este mundo es desechable. Nuestra profesión, nuestros logros personales, nuestras distracciones, nuestro equipo favorito, todo ello va a pasar. La educación que tengan, los títulos colgados en la pared, los logros científicos que lleguen a hacer en cualquier rama que se dediquen, van a pasar. Debemos de ver a nuestros hijos con una visión de eternidad, con la vista en sus almas eternas. El espíritu que mora en nuestros hijos, en nuestras pequeñas criaturas a quienes decimos amar, van a sobrevivir a ese tiempo, a ese día del juicio, sea para vida eterna o para muerte eterna en el sentido de la condenación. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Habla del rico insensato. ¿Sí, no? Habla de tomar tu cruz y seguirlo. Habla de esta necesidad de poner nuestros ojos, poner nuestra mente en seguir a Jesús. Cuando Jesús anuncia su muerte, Pedro, después de hacer la gran confesión acerca de que Jesús es el Cristo, el Mesías,
Jesús anuncia su muerte y Pedro lo reconviene. Y es cuando Jesús dice esto, que versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio lo salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es decir, Jesús nos está llamando a ver con ojos eternos nuestras vidas, lo que hacemos, lo que dedicamos, sobre todo cómo criamos a nuestros hijos. Este pensamiento que debe prevalecer en nuestra mente es algo que debe de prevalecer en todo aquello que hagamos por nuestros hijos. Y ojo, todo aquello que dejemos de hacer. Cada paso, cada plan, cada actividad, toda decisión que tomemos, debemos de hacernos una pregunta trascendente. ¿Cómo afectará a sus almas? Dice Ray, lo cito: el amor al alma es el alma de todo amor. Si nosotros amamos a alguien y no ponemos los ojos en su alma, en aquello que va a beneficiar eternamente, no estamos amando, por lo menos no bíblicamente. Estamos amando como el mundo ama. Sigo con la cita del autor: mimar y consentir y darle todos los gustos a tu hijo, como si el mundo fuera lo único que tuviera que tener en cuenta y esta vida la única razón para ser feliz. Hacer esto no es verdadero amor, sino crueldad. Esto es crueldad. Distingamos. El no amar como Dios nos ha enseñado a amar no es amor. El criar a un hijo con vista a lo terrenal es una crueldad, porque cuando lleguen a enfrentarse al mundo, el mundo los va a destrozar. Dice este autor, es tratarlo como una bestia del campo. ¿Por qué? Porque es tratarlo como que no va a tener su vista en la eternidad. El fin principal de toda vida es la salvación del alma. Acompáñenme a 1 Corintios 5:5. 1 Corintios 5:5. Vamos a leer desde el 1 para entender el contexto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué contexto estamos viendo? Estamos hablando de la disciplina dentro de la iglesia, de esa comunión que hay entre algunos impíos, falsos creyentes, que se han entregado al pecado con alguna comunidad de hijos de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia de Corintios? Lejos de estar condenando a esta persona que se decía cristiana, lo que estaban haciendo era que se decían, ay, somos muy misericordiosos, amamos mucho, porque a pesar de que está en pecado, lo perdonamos. No. Lejos de ello, lo que estaban haciendo era condenándolo, dejándolo al antojo de sus pecados. ¿Y qué es lo que dice aquí Pablo? Sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Algunos intérpretes hablan de que esta persona sí era creyente porque está hablando de la salvación del espíritu. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, y por qué lo traigo a colación, es porque cuando nosotros eduquemos a nuestros hijos, cuando veamos cada acción, cada decisión que tomemos sobre nuestras vidas, sobre sus vidas, sobre qué les enseñamos, qué no les enseñamos, qué película les dejamos, qué libro les dejamos, lo veamos con ojos de la eternidad. Dice aquí Pablo con toda claridad, sea mejor destruido tu cuerpo, tu alma. No sabemos si sea enfermedad, no sabemos
si sea pobreza, no sabemos si sean pesares, sabemos si sea muerte. Pero si en la gracia de Dios le concede el arrepentimiento, hermanos, mejor pasar una eternidad con una persona a la que decimos amar delante de Dios que verla condenada eternamente. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero amor. Aunque se destruya el alma, el espíritu sea preservado. El verdadero cristiano, dice este autor, no debe ser esclavo de la moda, ni si es que quiere instruir a su hijo para el cielo. Y esta moda puede ser una moda de doctrina, puede ser una moda de banalidad, como se viste una persona, una moda de cualquier tipo, de las costumbres que se tienen en este mundo. Fíjense lo que dice Mateo 6:24. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, la riqueza, el amor al dinero es idolatría. El amor a este mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, no vamos a poder satisfacer a nuestros familiares cuando tengamos que decirles que quizás eduquemos a nuestros hijos en casa, cuando quizás nuestra esposa profesionista decida dejar el trabajo para poder criar a nuestros hijos, cuando tengamos que decir, no me cambié el coche de moda que quería, no me compré el traje o el vestido de moda que tanto quería, sí tuvimos que apretarnos el presupuesto. Primero está el alma eterna de nuestros hijos, que todo lo que este mundo pueda ofrecer. Dice este autor, no debe contentarse con hacer las cosas meramente porque son la costumbre del mundo, enseñarle e instruirle en ciertas formas meramente porque es lo usual, dejarles leer libros cuestionables meramente porque todos los leen, dejarles formar hábitos de tendencias dudosas meramente porque son los hábitos del momento. Ay, es que el Halloween es bien bonito. ¿Y el impacto en sus almas? Ay, es que yo me acuerdo cuando recibía a los santos reyes de niño. ¿Y el impacto en sus almas? Ay, es que mira esta graciosada que hizo para que él se anime y entonces reciba muchos likes. Cuidado, cuidado. De muchas formas este mundo intenta arrebatar a nuestros hijos. Tengamos cuidado con ello. Tenemos el tiempo breve. La forma en que podamos impactar a nuestros hijos con esa percepción de eternidad es breve. El que instruye a sus hijos para el cielo, más bien que para la tierra, para Dios más bien que para el hombre, este es el padre de familia que al final será llamado sabio. Son almas eternas las que Dios nos ha dado, son almas eternas las que ha puesto en nuestras manos. De ellas habremos de dar cuenta. ¿Para qué los criamos? ¿Para el mundo o para Dios? ¿Qué les enseñamos? Las tendencias de este mundo, las modas de este mundo, porque son bonitas, porque si no el mundo nos va a decir que somos extraños, o les presentamos al único y verdadero Dios. No solo de palabras, no solo con estudios, no, con vida. Reflexionemos en ello. ¿De acuerdo? Supongo que no hubo dudas, comentarios, no vi aquí que los hubiera. Espero que haya sido de bendición.
Me dicen sus comentarios si les pareció bien el acceso a esta plataforma o no. Voy a detener la grabación. Un segundo. Me agradecer sus comentarios acerca de todo, bueno, de cómo sintieron esta plataforma. Me pude conectar más fácilmente. Es un poquito, técnicamente es un poquito más complicado para mí porque tuve que poner a grabar el video que espero subir a Facebook. Y bueno, pues espero que haya sido de utilidad, espero que se haya sido de bendición. Si Dios nos redargulló, corrijamos, pidamos perdón y corrijamos. Las luchas con nuestro yo son duras, son difíciles, pero la gracia de Dios es más grande, es más fuerte. ¿Ok? Ponía el ejemplo Steve Lawson, a ver si algún día les hago una reflexión de eso, estudiando o explicando el libro de Filipenses, como Pablo describe que fue, dice Pablo, estoy encarcelado por la causa de Jesucristo, o la causa de Cristo. Y la verdad, en el texto